sí, hay, sí que hubo bastante gente que no pude saludar personalmente. Así que buenos días para todos. Y antes de empezar directamente con el mensaje, traje una canción para que podamos escuchar. Así que... ¿verdad, Nati? Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad,
Bien. Creo que ya tendría que bajarme acá y no tendría que decir más nada, ¿no? La canción está bastante clara. Y bueno, me gustaría compartir eso justamente hoy. Hablar de la fidelidad de Dios. Sé que es algo que sabemos, sé que es algo que no tiene mucho más que agregar a lo mejor, pero a veces es algo que se nos olvida, de que Dios es fiel, de que Dios a pesar de nuestro pecado, de que Dios a pesar de que le fallamos, de que Dios a pesar de las circunstancias que nos toque vivir en la vida, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo Dios y sigue estando presente en esos momentos que a lo mejor todo parece que está nublado, que todo está oscuro, Dios sigue siendo fiel. Entonces, vamos a hablar de la fidelidad en el día de hoy, así que les invito a orar primero que nada y después entramos de lleno en el mensaje. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por lo que es tu fidelidad. Sabemos que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, tu fidelidad fue lo que nos sostuvo, tu fidelidad fue lo que nos llevó un paso más adelante. Tu fidelidad es lo que nos trae hoy a congregarnos acá. Así que realmente, Señor, habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente. Ayúdanos a realmente entender tu palabra, a confiar en ti, a deleitarnos en esa fidelidad, en tu persona y a realmente creer, Señor, de que tú eres fiel a pesar de todo. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y tu palabra pueda realmente quedar guardada en nuestro corazón. En nombre de Jesús, amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del Deuteronomio, capítulo 7. Es un pasaje bastante conocido, pero es claro, es sencillo. Nos vamos a basar en este y después buscar algún que otro pasaje más, pero este va a ser el principal. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio 7, versículo 9. Dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. La Biblia es muy clara en muchas veces que habla sobre la fidelidad de Dios y no anda con vueltas. Dice, es esto y se terminó. Y cuando habla específicamente de la persona de Dios, dice, Dios es fiel. Jehová tu Dios es Dios y es un Dios fiel. Es el Dios fiel. Entonces, realmente es un privilegio poder leer estas palabras, pero más allá de leerlas, poder realmente sentirlas en nuestro corazón, ¿no? Que realmente hagan cabida, que realmente hagan base ahí. Entender la fidelidad de Dios es una de las mayores bendiciones que podemos recibir. Podemos vivir creyendo en su fidelidad que nunca falla. Si hay algo que los humanos tendemos a hacer es a fallar. Y no somos fieles. No somos fieles muchas veces a promesas que hacemos, no somos fieles a cumplir cosas que decimos, bueno, hoy, este año me voy a poner las pilas y voy a tratar de mejorar en esto o mejorar aquello. Y si lo llevamos por lo que es, por ejemplo, a un matrimonio, lamentablemente los matrimonios en el mundo, cada vez hay menos fidelidad porque no hay amor y no hay Dios. Entonces las cosas se están terminando. Pero para los cristianos tendría que ser diferente. Tendríamos que actuar de una forma diferente. Pero eso también a veces en nuestro corazón o nuestra carne nos juega un poco en contra, ¿no? El hecho de no poder permanecer o no poder mantenernos en una postura, en algo y centrarnos en eso. Y a veces hasta con el mismo Dios no podemos ser fieles. Sabemos que nuestro pecado, sabemos que nuestras cosas nos van a arrastrar una y otra vez a fallarle. Y sí, venimos un poco después y Señor, perdóname porque volví a caer, volví a pecar, volví a errar. Y me levanto y sigo un poco más y después otra vez. Y así estamos, ¿no? Pero Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es grande y su fidelidad permanece para siempre. Y su fidelidad con nosotros es la misma que cuando creó el universo y desde ahí propuso de que Jesucristo viniera al mundo a salvarnos. Entonces, entender la fidelidad de Dios es una de las mayores bendiciones que podemos recibir. ¿Por qué entenderla? Porque hablamos mucho de la fidelidad y es algo que se repite, es una oración que se repite bastante entre nosotros los cristianos. Dios es fiel, Dios es fiel, estamos para acá y para allá, Dios es fiel. Pero realmente entendemos que Dios es fiel, creemos realmente que Dios es fiel.
momento bueno, en un momento lindo de nuestra vida, es fácil decir que Dios es fiel. Porque todo va bien, todo está bien, no hay nada que nos esté moviendo, no hay una tormenta, no hay nada. Entonces, sí, Dios es fiel, genial. Pero en esos momentos que no están tan buenos, de tristeza, de desánimo, de pecado, de alguna situación que pasa en nuestra vida que nos mueva un poco el piso y que realmente ahí tendríamos que decir, ¿Dios es fiel? No sé si Dios es tan fiel al final. Porque, ¿por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué estoy pasando por este problema económico? ¿Por qué falleció esta persona que tanto amaba? Y es en esos momentos en donde nos tendríamos que realmente poner delante si realmente creemos de que Dios es fiel. Es ahí cuando tendríamos que tomarlo como una gran prueba para nuestra vida. Decir, sí, Dios es fiel. A pesar de esto, no lo entiendo, no sé por qué, pero Dios es fiel. Dios algo va a hacer o algo va a sacar de esta situación. A lo mejor hasta para mí mismo. Y sí que va a pasar para vos. Ahora, hay algo que me llama la atención en cuanto a la fidelidad de Dios. No solo que Él es fiel, porque es Dios, sino el tamaño de su fidelidad. Fíjense lo que dice el versículo, cómo sigue. En la última frase que dice que Él ama y guarda, que Él es fiel con los que guardan su palabra y le aman, pero el último dice que es fiel hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones, es un montón. Si lo vamos a hacer, por ejemplo, a lo que son los años bíblicos, cómo se tomaban las generaciones, una generación duraba 40 años. Entonces, un poquito de matemáticas. 40 años. 1000 generaciones equivaldrían a 40.000 años. ¿Sí? 40.000 años serían 40 milenios. Imagínense, solo hay 2 milenios desde que Cristo vino a la tierra. Solo 2000 años pasaron. ¿Cuánto es 2000 en 40? Nada. No es nada. O sea, ¿puede esto en nuestra mente entrar? Hasta 1000 generaciones. 40.000 años, podríamos decirlo directamente. Dios es fiel hasta 40.000 años más para adelante. Dios es fiel, hermanos. Hay que creerlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo de esa forma. Y esta canción realmente hace tiempo que yo la vengo escuchando y me mueve, me conmueve porque sí habla de lo que es la fidelidad de Dios. En su forma de mirar, dice, empieza, en cada paso que uno da, sin saber a lo mejor a dónde me va a llevar, porque no sabemos los pasos cómo sigue la vida. Él sigue siendo fiel, Él sigue permaneciendo, Él sigue estando ahí. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Por qué Dios es fiel? Y podemos encontrar en la Biblia por qué Dios es fiel. Si vamos a Timoteo, dice que Dios es fiel, aun cuando nosotros somos infieles, porque Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede ir en contra de lo que es su persona. Pero más allá de eso, Él simplemente solo Él sabe porque Él es fiel con nosotros, por ejemplo. Más allá de que no puede ir en contra de su persona, creo que hay más que podríamos pensar o tratar de hilar por ahí para saber o tratar de entender de por qué Dios es fiel con nosotros. Ahí es cuando empezamos a mirarnos, ¿no? Decir, yo soy esto, hice aquello, pequé por acá, pequé por allá. ¿Por qué Dios va a seguir siendo fiel conmigo? ¿Por qué? No tiene razón, no tiene por qué hacerlo, pero lo hace. Ahora, la pregunta no es solamente por qué lo hace, sino si merecemos que Él sea fiel con nosotros. Y no, la respuesta es no, obviamente que no. No merecemos que Dios sea fiel con nosotros. No merecemos que Dios nos dé nada, en realidad. En nuestra mente entran muchas cosas, ¿no? Uno empieza a pensar, empieza a maquinar, muchas veces hasta en contra de uno mismo, ¿no? En esos momentos también de debilidad es donde el ser humano también empieza a darse palo a uno mismo. No, yo soy una basura, soy una porquería, no sirvo para esto, y empieza a maquinar un montón de cosas que lo único que hacen es alejarte más de Dios y darle lugar al diablo para que él también, con mucha astucia, pueda meterse y decir, sí, ¿sabes qué? Sí, sos una basura, la verdad que sí, no te mereces nada de parte de Dios. Andá y
hacia algo totalmente en contra a lo que Dios quiere. Y eso empieza a ser tanto a veces cosa o tanto problema en nuestra cabeza que mucho menos vamos a ver lo que la fidelidad o la grandeza de Dios. Como cristianos todos tenemos diferentes niveles de madurez, ¿no? Algunos más, algunos menos. No depende solo de años, sino en cuanto tengamos a la palabra enfrente nuestro. No somos maduros simplemente porque crecemos en años, somos maduros porque leemos la palabra, porque estudiamos la palabra, porque Dios va haciendo obra en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos va revelando su palabra, su voluntad y cómo quiere que crezcamos y cómo quiere que sigamos. Entonces, mientras más maduros somos, a lo mejor también podemos entender de una mejor forma lo que es la fidelidad de Dios, cómo Él actúa y también cómo tratar de que esos pensamientos que se vienen en la cabeza no nos hagan movernos o no nos hagan sacar la mirada de Dios. Pero solo hay una forma, como decía, de poder madurar o de poder crecer o de poder conocer lo que es la fidelidad de Dios, y es a través de su palabra. No hay otras cosas, no hay otra chance. Podemos buscar estudios bíblicos por ahí, podemos seguir a los mejores pastores por YouTube, podemos ir al mejor instituto bíblico, pero si realmente eso no hace algo en nuestro corazón, no hay de nosotros el querer aprender, el querer estudiar la palabra, no va a valer de nada en el lugar que estemos, no va a valer de nada las prédicas que escuchemos, no va a valer de nada, nada. Solo la palabra, el tiempo personal con Cristo, el tiempo personal con Él, de estar, de buscar, de pedirle consejo, de pedirle ayuda, es lo que nos va a hacer entender lo que es su fidelidad y por qué o cómo Él obra con nosotros, los seres humanos. Ahora, hay muchos pasajes que hablan sobre la fidelidad de Dios. Muchos. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos muchos que hablan sobre la fidelidad. Y la fidelidad de Dios en la creación, la fidelidad de Dios en su palabra, la fidelidad de Dios en sus promesas, porque Dios promete y cumple, y eso es una gran ventaja, y eso es una gran bendición. Pero creo que la mayor fidelidad, o lo que más destaca a lo mejor la fidelidad de Dios, es sobre la promesa que tuvo en que iba a haber alguien y que tenía que haber un Salvador que iba a cambiar nuestras vidas, a revolucionar el mundo y a llevarnos otra vez a disfrutar de Dios mismo, ¿no? Entonces, en la palabra encontramos muchos pasajes que hablan en el Antiguo Testamento, llevándonos de a poquito a entender o ver lo que iba a ser Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver algunos de esos pasajes. No rápidamente, pero son varios, así que vamos a tratar de ser ágiles. Por ejemplo, el primero, Dios envió a su Hijo, por medio de Él tenemos vida eterna, lo que dice ahí, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una promesa de la fidelidad de Dios cumpliéndose en Cristo. Vamos, por ejemplo, a 1 Tesalonicenses 5, versículo 9. 1 Tesalonicenses 5, versículo 9. Miren cómo Dios también acá nos va mostrando algunas cositas de su fidelidad. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 11, 25, 26 y 27. Ahí va. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ya otra vez ahí Dios dando indicios de lo que una vez más adelante para los israelitas iba a ser, que Cristo estuviera entre nosotros y que de Él iba a venir la salvación, no solo para Israel, sino para todos los gentiles, para todas las personas. Hebreos 5, 5. Hebreos 5, 5.
a leer hasta el versículo 10. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Miren el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y así algunos versículos más. Primera de Corintios 1:9. Este es un poco más conocido. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, dice, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y así hay algunos pasajes más para poder ver. Pero en cada uno de estos pasajes lo que se marca, y que es lo que a nosotros realmente nos trajo y nos tiene acá hoy, es el tema de la salvación por medio de Cristo. ¿Dios es fiel? Sí. ¿Dios cumple sus promesas, sus palabras? Sí. ¿Dios prometió que Cristo iba a venir? Sí. Y vino. Y murió y resucitó por cada uno de nosotros. Ahora, con mucha libertad, podemos, como dice Hebreos, entrar ante el trono de la gracia para poder hallar gracia y misericordia cuando lo precisemos o para el oportuno socorro, ¿no? Entonces, la fidelidad de Dios es algo que no se puede como... No lo podemos explicar con simples palabras, porque es algo que se siente en realidad. Cada uno de nosotros, en algún momento de su vida, como decía, ha pasado por probar lo que era la fidelidad de Dios. Y es en esos momentos de tristeza, de dolor, en donde más la vemos, o donde más la sentimos y nos llevan a decir, ¡fua! Realmente Dios es fiel, realmente Dios es bueno. Y si pudiera darle la oportunidad a algunos de que me dijeran alguna experiencia que han tenido de ver, de sentir, de disfrutar, de llorar con lo que es la fidelidad de Dios, creo que estaríamos toda la tarde, ¿no? Tendríamos que ya directamente quedarnos para la reunión de damas, lamentablemente, y tener todos el buen almuerzo que van a tener y seguir compartiendo, ¿no? De lo que es la fidelidad de Dios. Eso fue solo un comentario. Pero realmente hay muchísimo que podríamos decir sobre la fidelidad de Dios. Hay demasiado. Y Cristo es la mayor muestra de lo que es la fidelidad de Dios. Cristo es el punto más alto en la fidelidad de Dios hacia con nosotros. Ya lo dijimos, ¿merecíamos la fidelidad de Dios? ¿Merecemos? No. No la merecemos. No merecemos nada de parte de Dios. Pero Dios, siendo un Dios que no puede ir en contra de su naturaleza, y eso que no pueda ir en contra no quiere decir que lo haga tampoco con despecho, no que decir, bueno, no puedo hacerlo porque es en contra mía, bueno, soy fiel. No, Él con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha bondad, y me imagino que con una gran sonrisa en su rostro realmente nos ofrece esa fidelidad y nos muestra cómo Él ha sido fiel, ¿no? No solo en nuestra vida, sino con cosas que nos pasan materialmente también. Este salón es parte de lo que es la fidelidad de Dios. Dios fue fiel en llevarnos un poco más allá cuando no podíamos ni ver qué iba a pasar mañana, ¿no? Y Él ha sido fiel y gracias a Dios tenemos este salón que de a poquito sigue creciendo, sigue arreglándose y es parte de la fidelidad de Dios. Y entra un poco ese tema de cuando nosotros ya no podemos hacer nada, Él muestra que Él es Dios, ¿no? Entonces, hermanos, en 2 Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Dios es fiel para poder perdonar y limpiar nuestros pecados. Hay un pasaje que dice que Dios tira nuestros pecados al fondo del mar y se olvida de ellos, como diciendo, ya no está más, no te preocupes por eso. A veces parece que nosotros también estamos en esa rosca de pecamos, nos arrepentimos y seguimos como maquinando en nuestra cabeza lo que hicimos, ¿no? Y Dios dice, ya está,
olvídalo. Lo que pasó, pasó. Yo te perdoné, vos me pediste perdón, te perdoné. No hay que maquinar más nada. Eso quedó olvidado. Así trata Dios con nuestro pecado. Dios lo olvida y nosotros no somos quién, y Satanás mucho menos, para recordarnos que somos pecadores y acusarnos como él va a estar haciendo, ¿no? Entonces, confiar en lo que es la fidelidad de Dios. Y bueno, un poco acompañando eso es lo que dice Juan 1.9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Con total certeza podemos tener la confianza de que Dios nos perdonará. Sin la capacidad para hacerlo, no sería Dios. Él es el único Dios verdadero. Juan 17.3. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 17.3. Un poco exaltando lo que es la grandeza de Dios y toda su persona, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La fidelidad de Dios obviamente muestra mucho de lo que es su carácter, y no podemos sacar una cosa sin hablar de la otra. Y si pudiésemos hablar de lo que es el carácter de Dios, también tendríamos muchísimo. Y para hablar un poco del carácter de Dios, vamos a uno de mis pasajes preferidos de la Biblia, que está en Daniel 4, versículo 34. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Dios es inmensamente grande, Dios es tremendo. No hay palabras que puedan realmente encerrar todo lo que Dios es. Podemos tratar de agarrar 300.000 adjetivos y ni esos 300.000 van a poder describir lo que es la magnificencia de Dios, lo que es su grandeza, lo que es su poder, lo que es su gloria y cómo Él actúa. Nosotros no lo entendemos, nosotros no estamos capacitados humanamente para entender la grandeza de Dios y mucho menos cómo Él actúa a favor nuestro o por favor nuestro. Entonces, la fidelidad de Dios realmente es una de sus más grandes, a lo mejor, virtudes, por decirlo así, que disfrutamos día a día, que nos tendría que motivar a acercarnos a Él, a deleitarnos en Él, a disfrutar de estar con Él, de conocerlo personalmente. Creo que eso también nos puede ayudar a nosotros a tratar de ser un poco más fieles, o nos tendría que motivar a eso, ¿no? A no cerrarnos simplemente con que Cristo vino, Cristo nos salvó y se terminó ahí, ya está, yo no tengo más nada para hacer. No, sí que tenemos que hacerlo, sí que tenemos que seguir orando por otros, pero tratando de que su obra siga adelante, ¿no? Dios puso eso en nuestro corazón, su fidelidad nos lleva a cada día a tratar de acercarnos más a Él, pero para seguir avanzando. Y ayudar a lo mejor al hermano que esté al lado, que esté pasando por un momento complicado o distinto al nuestro, poder decir: hey, mira, Dios es fiel, Dios está ahí. Yo lo sé porque lo viví. Y ese hermano seguramente también, pero como está bloqueado no lo puede ver. Entonces, la fidelidad de Dios es impresionante. Vamos a Números, capítulo 23, versículo 19.
Creo que el pueblo de Israel en ese momento que salen de Egipto y están atravesando lo que es el desierto para llegar a la tierra prometida, creo que fue la época en donde más pudieron ver o pudieron disfrutar de lo que era la fidelidad de Dios justamente, ¿no? Entonces, en muchos pasajes del Pentateuco podemos encontrar que una y otra vez Moisés o Aarón o el pueblo se rendía ante Dios y decía cosas con mucho sentir, ¿no? Con mucho corazón. Y acá en Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y así sigue, ¿no? Acá una muestra de que Dios cumple lo que Él dice. De que Él cumple lo que promete. Si había un pueblo que era terco, y nosotros también, era el pueblo de Israel. Veían una grandeza de Dios y parecía que no alcanzaba, como que no era suficiente como para que ellos realmente creyeran y hicieran las cosas bien, ¿no? Con los jóvenes, los viernes estamos viendo el proceso por ahora del pueblo de Israel saliendo de Egipto y ya están ahora a los pies del monte Sinaí cuando Moisés les da las tablas de los mandamientos. Y el pueblo, lo contábamos el viernes pasado, ¿no? Moisés sube al monte Sinaí, está 40 días ayunando allá arriba, viendo la grandeza de Dios en aquella nube que se había formado y todo un esplendor tremendo, cosa que nosotros nunca vamos a ver ni a poder entender claramente. Y el pueblo de Israel, Moisés subió, estuvo un par de días y ellos ya estaban pensando, bueno, no sabemos qué pasó con Moisés, vamos a hacer un becerro y vamos a adorarlo. O sea, nada que ver. ¿Por qué? O sea, no había lógica, no había sentido para hacer eso. Estaban frente al monte, viendo cómo la gloria de Dios, dice la Biblia, estaba en ese lugar. Y ellos estaban pensando, bueno, tal vez le pasó algo a Moisés allá arriba y bueno, vamos a hacer un becerro y vamos a adorarlo. Y ya estaban, ¿no?, haciendo el becerro y allá Dios, con mucha gracia de su parte, le dice a Moisés: bajá Moisés y fíjate que la cosa no está andando. Andá y bueno, yo te voy a guiar. Y baja Moisés con las tablas de la ley y el pueblo estaba ya adorando al becerro de oro que habían hecho. Y Moisés en un momento de mucha rabia, de mucha ira, tira las tablas y las rompe. Y bueno, después sigue la historia, ¿no? Desarmó el becerro, lo quemó, lo puso en el agua. El pueblo se tuvo que tomar el agua con el oro, o sea, todas unas cosas ahí, ¿no? Y allá tuvo que subir de vuelta Moisés al cerro, al monte, para poder tener las tablas otra vez. El pueblo de Israel fue muy rebelde y con cosas que nosotros no vamos a poder ver, y no pudo ser fiel. Y la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que ellos no entraron, la generación esa no entró a la tierra prometida. Quedaron ahí en el desierto y entró Josué y la generación de él, ¿no? Entonces, ¿qué rescatamos de esto? Tratar de no ser tan tercos. Tratar de no esperar a ver la gloria de Dios en un monte para saber de que Dios está ahí. Dios está en nuestro corazón, dice la Biblia. Su palabra nos dice que los que somos hijos de Dios hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu mora en nuestro corazón. Ya no es necesario verlo en un monte, ver esa nube de grandeza para saber que Él está. El Señor está en nuestro corazón. Y si eso no alcanza, no sé qué pueda alcanzar. Entonces, motivarnos a esto, hermanos. No seamos como el pueblo, no seamos tan tercos. Tratemos de ver a Dios de otra forma. Tratemos de disfrutar de su grandeza, de disfrutar de su poder y de disfrutar de su fidelidad. Entonces, para terminar, estuve bastante bien con la hora, se dieron cuenta, ¿no? Eso es un avance. Para terminar, una declaración tremenda también de los amigos de Daniel cuando fueron llevados al horno de fuego, ¿se acuerdan? Los tres amigos de Daniel. Nabucodonosor se molestó porque ellos no fueron capaces de arrodillarse y adorarlo a él.
Entonces dijo, bueno, muy bien, hay castigo para ustedes, van a ser tirados en el horno de fuego. No lo dijo así, irónicamente como lo estoy haciendo, ¿no? Pero él fue duro y les dijo, van a ser castigados. Y fueron echados a un horno de fuego. Y acá, antes de que este acontecimiento pasara, de que ellos fueran tirados al horno de fuego, tuvieron una charla personal con el rey Nabucodonosor, que era en su momento la mayor autoridad que había sobre la tierra. Era el dominio que había, el imperio que estaba gobernando todo. Y los amigos de Daniel hablan con el rey, y ahí en Daniel 3, versículo 16, vamos a leer el versículo 15. 3.15 dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y ahí el versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y bueno, ahí sigue la historia, ¿no? ¿Cuán dispuestos estamos a permanecer fieles a pesar de las cosas que puedan haber en nuestro alrededor, ¿no? A pesar de ese Nabucodonosor que se pueda levantar y tratar de... dejar de adorar, hacer lo que yo te estoy diciendo, hacer esto. Y a lo mejor es algo que no va a lo que Dios quiere que hagamos, que no está en su palabra, que no es guiado por Dios mismo. ¿Cuán dispuestos estamos a pararnos como los amigos de Daniel y creer en esa fidelidad que Dios iba a tener en ese momento? Ellos estaban seguros de que aún metiéndose dentro del horno de fuego, Dios los podía salvar. Y fue así, Dios los salvó por fidelidad a su palabra, por fidelidad a obediencia, porque ellos fueron obedientes a Dios, fueron obedientes a Dios. Entonces, para resumir, la fidelidad de Dios es inmensa. La fidelidad de Dios es una de las cosas que nosotros más podemos disfrutar, que nosotros más podemos palpar, por decirlo así, porque es algo que todos los días lo estamos haciendo. Todos los días lo podemos ver en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, podemos disfrutar de la fidelidad de Dios. Ahora, nosotros estamos dispuestos a ser fieles a Dios a pesar de una persona, a pesar de una situación, a pesar de mí mismo, porque nosotros somos un gran enemigo nuestro también. Nuestro orgullo, nuestro pecado, muchas veces nos lleva a mantenernos al margen de lo que Dios es o de lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, disfrutemos de la fidelidad de Dios. Sé que lo hacemos, sé que hay muchas personas acá que disfrutan cada día de la fidelidad de Dios y lo que yo estoy diciendo queda chiquito al lado de una cosa que Dios puede hacer en nuestra vida o de un acto de gran fidelidad que tuvo con nosotros en algún momento. Entonces, sigamos disfrutando de eso, sigamos disfrutando de su fidelidad personalmente, pero también como iglesia, ¿no? Dios sigue obrando en medio nuestro, Dios se sigue moviendo y eso es bueno. Y Él quiere que realmente nos acerquemos a Él. Y no sé, obviamente, cuál es la situación que estés pasando hoy. A lo mejor sí necesitas un poco confiar o creer de que Dios es fiel a pesar de que pasó tal o cual cosa en tu vida. O simplemente recordarlo, sí, realmente Dios era fiel y yo me estoy olvidando porque la situación simplemente me llevó y me olvidé de que Dios era fiel. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Disfrutemos de eso, gocémonos en eso y bueno, compartámoslo con otros también. Así que bueno, que el Señor bendiga su palabra.